Hola, muy buenos días a todos. Estamos dando inicio a este webinar en el cual se inscribieron. Vamos a esperar un minutito más para que el sistema reciba a los siguientes que se están conectando. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos. Me confirman o me dicen en el chat si la presentación no se ve, que ya la estamos proyectando. Bueno, bienvenidos a nuestro webinar Doing Business en Estados Unidos con foco en empresas colombianas. Hemos querido o quisimos programar este webinar debido a la alta demanda que tenemos en consultas de empresas que vienen de Colombia a hacer negocio en Estados Unidos. Nuestro webinar va a estar estructurado en tres partes. Primero, y ahí le voy a dar la bienvenida a Juan Sebastián Camacho. Él es asesor de internacionalización de ProColombia. Bienvenido, Juan, y gracias por estar aquí. Él va a hablar, obviamente, de la perspectiva de ProColombia, cuáles son los beneficios, las particularidades que tiene el Estados Unidos, pensando en las empresas colombianas que vienen a este país a exportar o a desarrollar negocios. Luego voy a hablar yo de cómo funciona la operación y cuáles son las ventajas y desventajas y en qué tienen que preocuparse al momento de abrir operación en Estados Unidos. Y finalmente Lina les va a dar una perspectiva global de las precauciones tributarias que tienen que tener pensando en tener una filial en Estados Unidos. Voy a dar inicio entonces a Juan para que puedas compartir tu presentación y demos inicio a este webinar. Fernanda, muchas gracias. Buenos días para todos. Un gusto saludarlos. Juan Sebastián Camacho, asesor de internacionalización de ProColombia. Permítanme, acá yo les presento mi pantalla. Acá creo que ya, acá ya la estamos viendo. Entonces, nada, les damos pues la bienvenida a este webinar. Muchas gracias a Montgroup por la invitación y por hacernos partícipes desde ProColombia en todo este proceso de internacionalización de las empresas colombianas. Entonces, como lo decía Fernanda, la idea es poder visualizar cómo desde ProColombia los podemos acompañar a todos ustedes, los empresarios colombianos, en sus procesos de internacionalización enfocados hacia el mercado de los Estados Unidos. Primero, yo quiero como identificar y poder decir qué es ProColombia. ProColombia promueve las exportaciones no mineroenergéticas, la inversión extranjera directa, el turismo internacional y la marca país. Esta última marca país es el loguito de CO que nosotros vemos principalmente en las principales campañas publicitarias de impulso de Colombia hacia el mundo. Y acá nos vamos a enfocar principalmente en el primer recuadro, que son las exportaciones no mineras. Entonces acá promovemos estas exportaciones no mineroenergéticas para poder incrementar la participación de las MIPIMES en el tejido exportador colombiano, poder llevar esos bienes y servicios colombianos hacia los diferentes mercados, enfocados principalmente en este segmento y en esta invitación hacia los Estados Unidos. También apoyamos a las empresas de más territorios exportando. ¿Qué son esto? ¿Qué es esto principalmente? Empresas que están localizadas en los diferentes sectores y diferentes territorios colombianos. Aumenta la participación de la población diferencial exportando, impulsar mayormente exportaciones en Latinoamérica del Caribe y generar una canasta exportadora con más bienes y servicios de valor agregado. Que no nos quedemos básicamente en lo que es los bienes primarios, sino que generemos ese valor agregado para poder llegar a los mercados internacionales. Entonces acá yo vengo básicamente con un tema de exportaciones en cifras. Estas exportaciones en cifras son tomadas en todo lo que tiene que ver con la fuente DAN, ¿cierto? Esto va ligado al último año o están actualizadas al año 2024. Entonces, las exportaciones no mineroenergéticas del país han tomado esa relevancia en los últimos años, como lo podemos identificar en la gráfica que podemos ver en el slide. Acá básicamente vemos cómo se ha comportado las exportaciones totales de Colombia hacia el mundo en la parte izquierda
y las exportaciones no mineras que anualmente en promedio cuentan con un porcentaje del 43% del total exportado durante los últimos 5 años. Estas exportaciones han crecido a una tasa anual compuesta del 10,8%. Pero entonces acá vamos a tener que identificar, bueno, estas exportaciones hacia dónde se van. Y lo vamos a identificar en este siguiente slide, en donde vemos que, aparte que nosotros tenemos una diversificación de países a los cuales exportamos en el mundo, vemos como Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones no mineras colombianas hacia el mundo, con una participación del 31,6%, seguido por toda la Unión Europea, que no es solamente un país, sino toda la Unión Europea, que es lo que lo componen los diferentes países, la CAN y el resto de países. Entonces, como vemos esa participación y esa importancia del mercado de los Estados Unidos como la canasta exportadora colombiana. Y acá es donde venimos también y que nos trae este webinar y es poder identificar cuáles son esos canales de comercialización ideales para poder llegar al mercado de los Estados Unidos. Y es como Fernanda y Lina nos van a acompañar ahora a identificar ese canal ideal y en el cual nosotros desde ProColombia también los acompañamos a ustedes en todo este proceso de internacionalización. Acá mismo, entonces vemos, aunque la canasta exportadora está centrada en materias primas, ¿cierto? Los alimentos procesados también crecen. Estos alimentos procesados de valor agregado, que es lo que queremos nosotros desde ProColombia y desde el Gobierno Nacional, poder promocionar e incentivar a las empresas colombianas a que puedan generar ese valor agregado sobre los productos y bienes colombianos con una transformación y un valor agregado. Este para el tema de agroalimentos. Y como lo vemos acá en el siguiente slide, los agroalimentos colombianos llegan a 153 mercados, en 53, los cuales 53 de ellos representan más del 90% de las exportaciones no mineroenergéticas. Y como lo vemos nuevamente, ¿quién es el principal sí, el principal país de destino para las exportaciones colombianas? Es Estados Unidos, con una participación del 40,7%. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice, y no como conclusión porque más adelante vamos a identificar eso, es que tener una presencia de manera directa en el mercado, principalmente en Estados Unidos, nos hace jugar a nosotros de local. Y esto en un siguiente slide lo vamos a identificar y cómo desde ProColombia les vamos a ayudar en este proceso. Entonces, asimismo, vamos a identificar que este 40,7% son de agroalimentos. También vamos a verlo en otras cadenas, que es metalmecánica y otras industrias, en el cual su canasta exportadora es una de las más diversificadas en tipos de productos. Acá podemos encontrar como, por ejemplo, sacados de la construcción, aparatos eléctricos, artículos del hogar, maquinaria industrial, entre otros, que nos ayuda a identificar cómo es la canasta exportadora en la cadena de metalmecánica y otras industrias. Y asimismo, como en la cadena de agroalimentos, que fue la que acabamos de ver, también vemos que Estados Unidos es el principal comprador o importador de estos productos colombianos. Es decir, las exportaciones colombianas se van dirigidas en la cadena de metalmecánica de otras industrias hacia los Estados Unidos con una variación o una participación mejor del 34,6% para el año 2024. Entonces acá vemos, siempre indicamos y esta información la podemos nosotros traer a colación ya que la bajamos directamente de la fuente DANE para poder pues mostrarles cuál es esa participación en millones de dólares de las exportaciones en la cadena de metalmecánica y otras industrias hacia el mercado de los Estados Unidos. Listo, vemos obviamente otros países y participantes, pero Estados Unidos es el principal destino de exportaciones colombianas en todo el tema de metalmecánica y otras industrias. Asimismo, venimos entonces a la siguiente cadena que es químicos y ciencias de la vida. El sector con mayor participación en las exportaciones es plástico y caucho. Acá vemos plásticos en formas primarias, el tema de cosméticos, plásticos y sus manufacturas y productos farmacéuticos. Esta cadena de químicos y ciencias de la vida
es la única que no vemos como destino principal de las exportaciones colombianas, sino que el principal destino acá lo tenemos a Brasil. Pero dentro del top 2 4 5 dentro del top 5 tenemos a Colombia en, con una participación del 9,3%. Entonces acá identificamos que dentro de las tres cadenas que hemos visto, ¿cierto? Que es agroalimentos, metalmecánica y químicos y ciencias de la vida, Estados Unidos no tiene esa participación tan relevante, pero está dentro del top 5 de los países a los cuales nosotros generamos esas exportaciones no minoenergéticas hacia los Estados Unidos. Vemos entonces diferentes, digamos, estadísticas que posteriormente, pues obviamente por medio de Mod Group se los podemos compartir sin ningún inconveniente para que ustedes puedan ir identificando. Tenemos entonces también la cuarta cadena que es Sistema Moda. Sistema Moda es básicamente toda la canasta exportadora de la moda colombiana que es variada, en donde vemos telas y tejidos, ropa de hogar, ropa interior y pijamas, fajas y ropa de control, todo el tema de t-shirt, todo el tema de jeans y demás, lo podemos encontrar en esta cadena. Entonces, las cadenas de exportaciones de Sistema Moda al mundo, con una participación del 79% en textiles y confecciones, cuero y sus manufacturas del 12%, joyería y suturía del 5% y calzado del 4%. Y acá volvemos a retomar esa dinámica de las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos como principal comprador o perdón, sí, principal comprador de los productos colombianos. Entonces vemos que una participación del 31% para el año 2024. Tenemos que esa industria colombiana, esa industria de la moda, fue hacia los Estados Unidos, logrando pues conquistar diferentes, no solamente sectores, sino diferentes tipos de consumidores en los Estados Unidos. Finalmente, tenemos la cadena de Industrias 4.0. Industrias 4.0, como lo vemos acá, tiene temas de producción audiovisual, publicidad y mercadeo, videojuegos, servicios de salud, software y TI. Y asimismo, como lo hemos venido manejando y lo hemos visto en las otras cadenas, Estados Unidos acá se lleva completamente todas las exportaciones colombianas con una participación del 66,6%. Entonces, podemos identificar que para todas las cadenas que tenemos priorizadas dentro de ProColombia, hemos identificado que las exportaciones, a excepción o excepto de la que es la cadena de químicos y ciencias de la vida, tenemos que el principal destino de exportaciones colombianas es los Estados Unidos. ¿Esto qué nos indica a nosotros? Nos indica que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿cierto? Y tenemos que jugar como locales cuando lleguemos al mercado. ¿Cómo podemos nosotros llegar y jugar de locales en el mercado? Poder teniendo esa presencia directa. Y esa presencia directa, digamos, desde ProColombia, nosotros la podemos trabajar desde una coordinación que se llama la Coordinación de Proyectos para la Internacionalización. En esta coordinación a la cual yo pertenezco y cual es liderada por Shirley Gómez, entonces tenemos que desde la coordinación nos enfocamos en el diseño y ejecución de estrategia para potenciar esa presencia de las empresas colombianas en los mercados internacionales. En este caso, entonces, Estados Unidos. ProColombia cuenta con 24 oficinas comerciales y 8 oficinas regionales dentro de Colombia, lo que brinda una conexión directa con los diferentes mercados para poder entender de manera directa cómo jugaríamos nosotros como empresarios colombianos de locales en el mercado. ProColombia tiene una experiencia de más de 30 años impulsando y promocionando pues, la inversión, las exportaciones, el turismo y la marca país, como lo mencioné anteriormente, y desde la coordinación contamos con 20 asesores especializados o consultores técnicos especializados en el cierre de brechas de comercio exterior. Esto es como a generalidades lo que les tengo es desde la coordinación, cómo los apoyamos a ustedes los empresarios colombianos. Así nos medimos los resultados dentro de un programa que surgió en el año 2020 y hoy tenemos resultados de fábricas de internacionalización, que son resultados contundentes con las empresas que hemos tenido. Hemos sentado con las empresas, hemos tenido las diferentes encuestas con ellos, que desde el BID nos han medido a nosotros para poder replicar este programa y fábricas de internacionalización en diferentes países. Entonces podemos identificar que las intervenciones que hemos tenido con las empresas
el 40% de las empresas que impactamos realizaron sus primeras exportaciones. ¿A dónde? A los diferentes mercados internacionales. Estados Unidos como principal mercado de exportación. Hemos aumentado la cobertura de obtención de empresas en un 28%. Generamos una estadística de se exportaron $200 por cada dólar entregado a la empresa. En este programa de fábricas, a las empresas para su cierre de brechas algún se les generó un tema de reembolsos, tenían una bolsa de recursos para poder cerrar brechas, e identificamos que por cada $200, perdón, sí, se exportaron $200 por cada dólar entregado a las empresas. Hemos tenido más de 1.200 empresas beneficiarias, entonces esto identificamos dentro de los 17.000 intervenciones, 17.000 intervenciones que quiere decir reuniones una a una con las empresas para poder cerrar estas brechas. Y acá es donde me trae a las diferentes líneas de servicio que tiene la coordinación, ¿cierto? Y me quiero enfocar en uno, que es la última que vemos a mano derecha, que dice expansión internacional, que es orientar y facilitar ese proceso de expansión o de instalación de las empresas colombianas en los mercados internacionales mediante una presencia local. Esa presencia local es poder aperturar su oficina de representación, su tienda, su oficina comercial, cualquiera de estos modelos o canales de comercialización que le permitan a ustedes, los empresarios, tener esa presencia directa y jugar de local. Y acá es donde viene Mount Group para poder trabajar de la mano. Acá trabajamos de la mano de Mount Group para poder ayudarlos y llegar de una manera adecuada al mercado internacional, en este caso Estados Unidos. Poder identificar cuál es ese tipo de sociedad ideal para constituir en Estados Unidos su LLC o su corporate, identificar cuáles son esos diferentes tipos de impuestos que necesitamos, que con Lynn y con Fernanda más adelante podríamos como validarlos, y también podemos nosotros acompañarlos en este proceso. Entonces, desde ProColombia y desde la Coordinación de Proyectos para la Internacionalización, tenemos esta línea que les ayuda a ustedes a generar y a trabajar de una manera local para poder atender el mercado de primera mano. Hemos tenido misiones exploratorias desde la coordinación, ¿cierto? Allí hemos tenido misiones a Estados Unidos, España y diferentes países. A Estados Unidos hemos tenido varias misiones, varias misiones de expansión internacional, es decir, que puedan las empresas conocer de primera mano el mercado. La más reciente fue en el 2022, que nos dirigimos directamente a Atlanta. Allí participaron 15 empresas, de las cuales 19 empresarios participaron de esta misión de expansión internacional, poder sentarlos con aliados, poder conocer el mercado de primera mano para poder entenderlo y saber cómo jugar de local en los Estados Unidos. Allí fueron 2 días de misión de expansión internacional, uno de manera, digamos, teórica, conocer todo lo que tiene que ver la reglamentación que Lini y Fernanda ahorita nos van a dar información, y el segundo día ya un tema más presencial, poder visitar, por ejemplo, y me dieron pues obviamente la autorización de pueblo, mencionar Argos, que es la inversión colombiana más grande en el mundo. Argos nos recibió en sus instalaciones en Atlanta para poder transferir ese conocimiento de cómo fue llegar al mercado y poder jugar de primera mano para todo el tema de licitaciones públicas, entre otros. Entonces, las misiones exploratorias y misiones comerciales, perdón, exploratorias, es ese espacio de inmersión en los cuales vamos a tener sesiones de validación y sesiones, pues obviamente, con los diferentes actores que tenemos de presencia en los diferentes mercados internacionales. Y así es como desde ProColombia los acompañamos a ustedes en todo este proceso de internacionalización. No lo trabajamos solo, lo trabajamos con las oficinas comerciales como les notifiqué, y también lo trabajamos con aliados estratégicos como lo son Mont Group para poder acompañarlos a ustedes en todo este proceso de internacionalización. Entonces acá, Fernanda, Lina, yo les doy paso a ustedes. Muchas gracias por la participación. Mis datos, pues, Fernanda y Lina, con mucho gusto, se los pueden compartir a esos empresarios para cualquier requerimiento y cualquier inquietud que tengan. Y muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación, súper completa. Yo conozco bien el trabajo de ProColombia y la verdad que es una herramienta que los empresarios colombianos tienen que utilizar porque la verdad que está a disposición de todos de manera gratuita en algunos casos y otros creo, entiendo que tiene algunas líneas de negocios que puede hacer con algún cargo, pero es muy mínimo. Así que yo los invito, le hago la invitación, por supuesto, a todos que se acerquen a ProColombia porque es una gran institución.
Voy a seguir yo entonces con mi presentación. Mm, Un segundo. Ahora sí. Ahí se ve, ¿no? Bueno, yo les voy Correcto. a hablar de todo lo que es venir a Estados Unidos, abrir una operación y cuáles son los cuidados que tienen que tener, ¿ok? De manera muy general quisiera dar algunos datos del mercado de servicios en los Estados Unidos para que ustedes dimensionen el espacio que tienen de oportunidad. Esta industria está basada en casi el 77% del PIB proviene del sector servicios. Eso quiere decir que este país, gran parte de su economía funciona en base a servicios, ¿ya? Por lo tanto, es un antecedente que ustedes tienen que considerar al momento de evaluar las oportunidades que puedan encontrar aquí. Por eso mismo, la especialización y la demanda es altísima, ¿ya? Y hay mucha digitalización y automatización, por supuesto, y hay una fuerte orientación al cliente. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que es postventa, los servicios SaaS, por ejemplo, tienen una gran demanda, porque se preocupan mucho de eso. Algunas tendencias de manera general que hemos visto en el mercado de servicios en Estados Unidos después del COVID-19 es una tendencia que llegó para quedarse. Hay inversiones significativas en comercio electrónico, las empresas están migrando todas a lo mayormente digital que se pueda. Por eso mismo, los requisitos de transformación digital están cambiando constantemente, por eso es muy importante estar al día con las normas y con la regulación que puede afectar a esta industria. El trabajo híbrido, ya si bien el home office también llegó para quedarse, hoy día las empresas están optando por una forma más híbrida, ¿ok? Eso quiere decir digital, pero también algunos días de la semana reunirse los equipos para poder conversar respecto de las decisiones que se están tomando, los trabajos que se están realizando. Está muy fuerte las asociaciones entre empresas de escala media y tecnología global. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas grandes, que tienen una tecnología que aborda globalmente, se están uniendo a empresas un poco más pequeñas, en el caso de Estados Unidos, mucho a lo que es Sudamérica, Centroamérica, para poder potenciar el servicio que dan. Uno, por los costos, por supuesto, y otro, porque el nivel de profesionalización en Latinoamérica está muy bien catalogado en Estados Unidos. Por eso hay una externalización de fuerza laboral extranjera. Hay mucha contratación de gentes del área de tecnología, por ejemplo, que están siendo contratados desde Estados Unidos. ¿Cuáles son los nichos clave en toda la industria de tecnologías de información? Las nubes, por supuesto, fintech, salud y ciberseguridad. Esas son las cuatro tendencias más fuertes que se ven hoy en día. Las tendencias de mercado se proyectan 4,7% de la inversión en equipos y software en 2025 y el gasto de tecnología un aumento en 2,7 miles de millones de dólares. Eso implica un crecimiento cercano al 6%. ¿Ok? Ciberseguridad, servicios de nube y inteligencia artificial están marcando esta estadística. Respecto al mercado de servicio, hay que entender que el Centro Mundial de Innovación Tecnológica se entiende que está basado en Estados Unidos. Ya Estados Unidos está teniendo una fuerte tendencia a todo lo que es la inteligencia artificial. Por eso todo el mercado y la industria del venture capital está creciendo fuertemente. Cada vez las herramientas para llegar a ello están más disponibles para las empresas que quieren venir a Estados Unidos. Hay muchos eventos dando vuelta para poder buscar capital, levantar capital. Es una industria que está muy bien estructurada, por lo tanto hay muchas contrapartes que los pueden ayudar para entender bien esta industria y ver cómo levantar capital. Y otro punto importante es el precio de transferencia, que también lo quise mencionar, porque muchas empresas vienen a Estados Unidos a armar sus compañías para ofrecer los servicios de la empresa que está basada en Colombia, ofrecerlos acá en Estados Unidos y que la empresa de Estados Unidos facture. Eso es una tendencia que está muy fuerte, lo están haciendo mucho las empresas y aquí la única preocupación y la única de qué se tienen que preocupar es que el precio de transferencia quiere decir que el precio por el cual tu empresa colombiana vende a tu empresa de Estados Unidos tiene que ser competitivo. Es la única exigencia y hay estudios que avalan la forma que se debe fijar ese precio de transferencia.
¿Ok? Para que se hagan una idea, el mercado de servicios, esto específicamente tecnologías de información, estos son los estados donde hay mayor concentración. La costa oeste sigue, por supuesto, marcando tendencia en todo lo que es innovación y tecnología, pero la costa este también está tomando mucha fuerza. Hoy día lo que se está dando es que la costa oeste como que está catalogado para empresas de mayor categoría que están en una etapa muy avanzada y todos los que son startups y empresas más pequeñas en una etapa más incipiente están viniéndose a la costa oeste. Por lo tanto, entender esa forma en que está funcionando Estados Unidos es bien importante si uno piensa en dar el paso en el futuro. El soft landing. Acá ya voy a entrar de lleno a lo que significa venir a Estados Unidos y armar una operación en Estados Unidos. Después de varios webinars, creamos este diagrama porque siempre todo el mundo pregunta, pero ¿cuál es el paso uno y cómo se estructura el soft landing? ¿Cómo llego a Estados Unidos? ¿Ok? Yo creo que este es un diagrama bastante claro y cada uno de los procesos están relacionados entre sí, pero no implica que es la etapa uno 2 3 4 sino que son un grupo de etapas que pueden ir desarrollando de manera paralela. Voy a empezar con el análisis operativo y tributario. Más adelante, cuando yo termine esta presentación, Lina va a hablar de las precauciones tributarias que deben considerar las empresas colombianas cuando tienen a Estados Unidos. Va a hablar de estos tres puntos que menciono acá. Los vamos a dejar para el final para ordenar la presentación, pero es muy importante que tengan en cuenta eso, que al momento que ustedes están en Colombia y quieren operar en Estados Unidos, tienen que tener claridad del impacto tributario a nivel local que eso va a tener en sus operaciones. También todo lo que tiene que ver con lo tributario en Estados Unidos, es importante entender que en Estados Unidos existen impuestos estatales y federales, ¿ya? Los que son federales, es decir, a nivel nacional, hay dos tipos de impuestos, los personales y los corporativos. Los individuales se operan en una tabla impositiva con la mayoría de los países que fluctúa entre el 10 y el 37% por tramo. El impuesto a las corporaciones es del 21% más 30% a los dividendos, es así como está estructurado la tasa impositiva para las empresas, ¿ok? Después tenemos los impuestos estatales y ahí el que más hay que considerar es el impuesto al ingreso, por supuesto. Es importante entender que cuando ustedes escuchan que hay impuestos que no cobran impuestos, este es el impuesto que ellos no cobran, no el federal. El federal siempre se va a pagar. El que pueden evitar al elegir el mejor estado para instalarse es el impuesto estatal, que en el caso de Florida y unos 6 7 estados más es del 0%. También hay que preocuparse de los taxes locales. Ahí yo puse el sales tax, que es el impuesto a la venta del 7%, pero dependiendo de donde ustedes operan, se tienen que preocupar de los impuestos estatales, los impuestos de la ciudad, los impuestos del condado, los impuestos de algún sector específico dentro de la ciudad. O sea, es muy importante entender todo el tratamiento tributario que pueda tener la empresa considerando dónde está haciendo negocio. Ya ahí se empiezan a diferenciar muy bien los estados, porque por ejemplo, si hablamos de Nueva York o California, son estados que tienen una cantidad de impuestos a nivel global. En cambio, estados como Florida, como Texas y otros más, las tasas impositivas son bastante más simples, ¿ok? Entonces es importante considerar esto al momento de elegir en qué estado se va a operar. También deben considerar las licencias o los permisos que requieren a nivel federal y estatal. eh, Todo lo que es con el tipo de negocio que se va a abrir, lo que se deben preocupar ahí es de saber si requieren o no requieren licencia. La mayoría de las industrias no requieren licencia, pero hay muchas que sí lo requieren. Por ejemplo, si ustedes quieren importar, distribuir ciertos tipos de productos, la van a necesitar. Si quieren ejercer como abogados, como médicos, como algunas profesiones que están muy reguladas, también necesitan licencia. Entonces es importante entender qué necesito para empezar a operar, porque Estados Unidos tiene este concepto de que tiene regulación, pero no está escrita. Por lo tanto, es muy difícil acceder a la información. ¿Por qué? Porque Estados Unidos asume que se está actuando en base al conocimiento y el criterio. Entonces, por lo tanto, hay poca fiscalización y es muy fácil cometer errores. Aquí les quiero comentar en Estados Unidos existen en todos los estados
organizaciones que ayudan de manera gratuita a empresas extranjeras que vienen a hacer negocios acá. Tienen a disposición una serie de herramientas que es importante que ustedes conozcan y que busquen. Yo siempre pongo, nosotros estamos basados en Miami, por eso siempre pongo los ejemplos de Beacon Council y Select Florida. Son dos organizaciones que ayudan mucho a los extranjeros que quieren venir a hacer negocios acá. Hay que entender que los estados funcionan como pequeños países, por lo tanto, cada estado tiene su grupo de apoyo para la inversión extranjera y hay un evento que se llama Select USA que se hace en los meses entre mayo y junio todos los años que reúne a todas las entidades que trabajan con este fin de atraer inversión extranjera. Y eso es una muestra de cómo los estados están constantemente intentando traer capital para desarrollar la economía estatal. Es importante también que consideren cómo afecta la salida y entrada de capitales a la sociedad en Estados Unidos. Bueno, ahí Lina va a hablar un poco al final sobre eso, pero al momento de yo decidir salir de Colombia o de cualquier otro país y llegar a Estados Unidos, eso va a implicar que yo voy a tener que trasladar capitales entre un destino y otro y eso tributariamente va a ser muy importante y también es importante al momento de decidir qué tipo de corporación yo voy a diseñar para mi empresa. Em, bueno, esto ya se los mencioné, tienen que definir bien cuáles son los impuestos y permisos que van a afectar al negocio. Aquí este punto muy importante, hoy día Estados Unidos tiene convenio de doble imposición con Chile, México y Canadá en todo lo que es Norteamérica hacia abajo. Y es muy importante entenderlo porque son estos convenios de doble imposición traen beneficios que si sus compañías, por ejemplo, tienen filiales en Chile, a lo mejor les va a convenir desde Chile operar hacia Estados Unidos o si bien si están, no, tienen filiales en México o en Canadá. Entonces es importante que evalúen bien la estructura actual que tienen y si en alguno de estos mercados ustedes tienen operación, pueden hacer uso de estos convenios de doble imposición, que dentro de las cosas que más destacan son que los impuestos al dividendo disminuyen bastante, también se elimina el impuesto de retención en la fuente. Otra cosa es que los créditos pagados en Estados Unidos funcionan como crédito en otros países, en Chile, por ejemplo, y viceversa. Entonces, todos esos beneficios son importantes considerarlos al momento de evaluar bien la estructura de cómo llegar a Estados Unidos. Después viene todo lo que es constituir la sociedad. A modo general, se constituye la sociedad, luego se pide un número de identificación tributaria, ¿ya? Y luego se abre una cuenta bancaria. Y dentro de este proceso es importante definir la dirección que va a tener la compañía. Respecto a creación de sociedades, aquí existen varias estructuras, pero las más conocidas y las más eficientes es la LLC, que es la responsabilidad limitada, o la C Corp, que es la sociedad anónima. El tratamiento entre ellas dos, cómo elegir cuál de las dos, es la tasa impositiva. Por supuesto, si la empresa va a tener muy poco movimiento, nosotros siempre recomendamos la LLC, pero si ya hablamos de una compañía más grande, con mayores ingresos, puede ser una C Corp, pero también hay que considerar las proyecciones que tiene el founder con esta empresa al momento de definir la estructura, porque si ellos tienen, por ejemplo, en mente levantar capital, la C Corp va a ser más eficiente que la LLC, entonces todos esos elementos hay que analizarlos y definir qué estructura tienen. No solamente hay que considerar el pago de impuestos, sino que también considerar cuáles son los objetivos que yo tengo para tener la mejor corporación. Para crear la sociedad, luego de definir qué tipo de estructura voy a registrarla en el Estado, cuando se registra en el Estado es importante tener una dirección, ¿ya? Es importante entender que la dirección comercial es distinta a a la dirección legal. La dirección legal es donde el Estado va a enviar todas las comunicaciones referentes a las obligaciones tributarias que tiene la compañía. Perdón, no tributarias, corporativas, ¿ok? Y la dirección comercial puede estar incluso en otro estado. Yo puedo tener mi empresa constituida en Florida y puedo tener mi dirección en Nueva York. Eso es indistintamente, funciona completamente distinto. La dirección legal es lo que se conoce y algunos quizás han oído por el Registered Agent, que es el organismo que incorpora o registra la empresa. En el caso de nosotros registramos compañía y nuestra dirección sería la dirección legal para su compañía y seríamos el Registered Agent. ¿Ok?
Después, como les dije, está la obtención del número fiscal. Tenemos que pedir un número fiscal. Si alguno de los dueños de la compañía tiene un Social Security Number o un ITIN Number, producto de alguna historia comercial que tiene con Estados Unidos, lo podemos obtener en un plazo de, no sé, 5 o 10 minutos haciendo el proceso online. Pero si el dueño no tiene ninguno de esos dos números, el proceso hay que hacerlo por correo regular y puede tomar 1 a 1 mes y medio más o menos lo que se están demorando. ¿Ok? Y finalmente, como les comenté, está la apertura de la cuenta bancaria. La cuenta bancaria es muy importante para una sociedad porque va a ser la base de la contabilidad. Desde aquí van a salir todos los datos financieros que debemos considerar al momento de preparar la declaración dispuesta del periodo respectivo. Y acá me quiero detener un poco en la apertura de la cuenta bancaria porque la banca tiene un alto nivel regulatorio y al ser un nivel regulatorio tan complejo hace que los propios organismos bancarios tengan sus propias regulaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien federalmente no están regulados, por ejemplo, con el tema de la residencia, ellos sí hoy día, el 90% de los bancos, si tú no puedes demostrar que resides en Estados Unidos, no te van a abrir cuenta. Y residir no quiere decir vivir acá siempre, pero por ejemplo que tengas una cuenta de teléfono, una cuenta de luz, un contrato de arriendo. Y si bien, por ejemplo, tener un contrato de teléfono puede sonar simple, no es tan simple porque cuando uno va a sacar un teléfono, dependiendo si uno es o no residente, es el tipo de plan que te dan. Y por supuesto, el banco quiere los planes o del tipo de servicio de telefonía que muestra constancia y residencia en los Estados Unidos. La dirección tiene que ser comprobable, los bancos ya no están aceptando los cowork y si lo aceptan, va a pasar un tiempo, si es que la empresa tiene movimiento, que esa dirección la van a cuestionar. Si la cuenta está cerrada y ha tenido poco movimiento, a lo mejor nunca se la van a cuestionar, pero en algún minuto ese dato va a saltar porque hay veces que los propios banqueros, los ejecutivos, representantes comerciales en los bancos, abren las cuentas con estas direcciones, pero como no son comprobables porque son cowork, cierran las cuentas. Dan un aviso, por supuesto, y cierran las cuentas. Muchos de nuestros clientes, de hecho, han llegado a nosotros porque necesitan dirección comercial, porque le están a punto de cerrar las cuentas. Es importante también saber que existe la banca internacional y la banca regular de negocio, banca doméstica. Aquí hay algunos bancos, no todos tienen un área internacional que atienden solamente a clientes internacionales y esa área permite abrir a distancia las cuentas, pero tiene costos muy altos y no tiene todas las herramientas que tiene una cuenta doméstica. La cuenta doméstica es mucho más flexible en ese sentido, tiene costos mucho más económicos, pero ¿cuál es la mayor diferencia entre ambas? Que la banca regular al principio, si hablamos de mandar $50.000, $100.000, lo más probable es que congelen esos fondos y se comuniquen con el cliente para asegurar de dónde vienen. Eso en la banca internacional no va a pasar porque abrir una cuenta en banca internacional es un proceso muy engorroso, piden muchos papeles, entonces ese filtro lo hacen antes, ¿ok? Esa es la principal diferencia entre ambos. Y por supuesto lo que se conoce como el tío Sam, que es el IRS. El IRS sí tiene conexión con la banca, no es como la mayoría de los países en Sudamérica o Latinoamérica que no hay conexión. El IRS sí comparte datos y los bancos sí le envían datos al IRS. Por lo tanto, al haber una cuenta bancaria, el IRS se asegura de que tiene mejor control sobre los movimientos de dinero. Bueno, pasando ya, la empresa está constituida, tiene su número de identificación fiscal, tenemos una dirección y pudimos abrir la cuenta. Ya en este minuto es donde la empresa está lista para operar, ¿ok? Si bien en esta sección donde es constitución de empresa, antes de abrir la cuenta, la empresa legalmente va a estar constituida. Eso quiere decir que tú puedes hacer, por ejemplo, un contrato de negocio, pero al momento de querer pagar o recibir fondos vas a necesitar la cuenta bancaria. Entonces, cuando se tiene la cuenta bancaria, se entiende que está 100% constituida y lista para funcionar. Luego de eso viene la gestión operativa. La gestión operativa, aquí yo solo menciono dos cosas que son muy importantes. Como les dije en alguna de las diapositivas pasadas, Estados Unidos es un mercado muy criterioso. Eso quiere decir que él actúa en base al criterio. El ejemplo más concreto de eso es que por ejemplo, las declaraciones de impuestos acá no reciben ni piden ninguna prueba de nada. O sea, uno tiene los estados financieros y todos los asientos contables. Nosotros pasamos la información a los formularios de declaración y esa información se envía.
No, en ningún momento hay un control de la información que se mandó. ¿Por qué? Porque el IRS dice, ok, usted está actuando con el criterio y con las normas que nosotros ya hemos definido. Por ejemplo, la alimentación, el pago restaurante, tú puedes deducir el 50% solamente, no el 100%. Si tú pusiste el 100%, nadie te va a controlar por eso, pero lo que sí hace el IRS, ellos tienen auditorías cada ciertos 5 años hacia atrás, te pueden auditar aleatoriamente. Y si tú no eres capaz de demostrar que realmente pusiste el 50%, llegan al punto de pedirte, por ejemplo, listado de las personas con las que comiste. Ahí las multas son altísimas. Entonces, al haber multas muy altas y muy graves, la gente automáticamente el mercado se regula y la gente respeta mucho al IRS, por lo tanto, muy poca gente actúa de mala fe, ¿ya? Entonces eso es muy importante tenerlo claro y es ahí donde el asesor local toma mucha relevancia, porque al momento de estar gastando, estar vendiendo y tener una operación financiera, surgen muchas dudas. Y ahí el asesor local es clave, porque como no están escritas las normas, el asesor es el que te va a guiar y que te va a decir, mira, el mercado funciona así, el que ve tu contabilidad te va a decir, mira, ¿sabes qué? Contablemente esto se puede, no se puede hacer. Los asesores locales en Estados Unidos son muy importantes, pero eso también hace que existan asesores que no actúan de buena fe. Entonces, la recomendación de nosotros siempre es trabaja con alguien recomendado, que tú sepas que haya hecho las cosas bien, porque también pasa que, por ejemplo, si hay un error en las declaraciones, quizás ese error no te va a salir de inmediato, te va a salir en 5 años más cuando te auditen. Entonces es importante trabajar con gente de confianza. Final, o sea, el otro tema importante, contratar personal, abren las compañías, empiezan a operar y necesitan gente. El mercado laboral en Estados Unidos es muy flexible, las regulaciones son federales y estatales. Yo diría que el único estado que es muy complejo en este tema es California, pero el resto tiene un nivel regulatorio casi nulo. Lo único que regulan son las horas, o sea, si trabajaste 1 hora más de lo legalmente permitido, te tienen que pagar esa hora. Y por supuesto tiene sus leyes sociales básicas, hay que aportar al Social Security, que es la jubilación que se conoce en los países de Latinoamérica, al Medicaid, que es la salud, pero el Social Security y el Medicaid son planes de salud y jubilación muy básicas. Fuera de eso viene el 401(k), que es un programa ya para asegurar una buena jubilación. Entonces, lo único que regula la autoridad local es las leyes básicas y las horas. Todo lo que tiene que ver con vacaciones, permiso pre, postnatal, indemnización, todo eso son beneficios que tienen las compañías, no son derechos, ¿ya? Esos beneficios van regulando el mercado porque al final la gente, los trabajadores, optan por las empresas que tienen beneficios y no se quieren ir de ahí porque es muy difícil tener ese beneficio en otro lado. Pero sí el trabajador también tiene el derecho y la ley lo protege si quiere trabajar en 3, 4 empresas si quiere, puede entrar y salir del trabajo como quiera y el empleador por su lado también tiene el derecho a contratar o despedir en el momento que él lo determine sin pasar a llevar, por ejemplo, por supuesto, la discriminación, el maltrato, todo eso sí son cosas que la ley regula, ¿ya? No puede haber discriminación ni maltrato, sino ahí sí se va a juicio y empieza un proceso más complicado. Y los contratos son de mutuo acuerdo. Aquí la ley no exige contratos, pero algunas empresas prefieren hacer. Y finalmente está el tema de la asesoría en visado. Ya tengo mi operación montada y lo que quiero es venirme a Estados Unidos a vivir. Son tres las formas para poder venirse a Estados Unidos ya de manera permanente. Una es con una oferta de trabajo y acá está la visa H1B para las empresas de Colombia. La H1B1 aplica solamente para Chile y Singapur. Esta es una visa regular con oferta de trabajo. Alguien te hace una oferta y tú vienes con esa visa. Y está la L1, que son empresas que tienen matriz en un país, Colombia en este caso, y traen a abrir una filial en Estados Unidos. Es una visa que exige contratar 10 personas mínima, exige oficina, por lo tanto es una visa que da más beneficios, pero también exige muchas más cosas para operar. Si usted no tiene una oferta de trabajo, hay dos que son las principales. Una es la de inversionista. Si tú quieres hacer un negocio en Estados Unidos, vienes, haces una inversión, inviertes en ello y te dan una visa.
Y la otra es la visa de talento. Si tú tienes alguna habilidad especial o has demostrado que has ganado premios por haber tenido una idea muy innovadora y tienes un negocio con eso, si has recibido premios en el área de los negocios, o si tu aporte a la sociedad es muy alto en términos de una solución muy innovadora, también tú puedes acceder a esta visa de talento. Estas visas hay que entender que son en base a lo real, no a lo proyectado. Yo tengo que tener un negocio funcionando en el caso de la visa inversionista, y en la visa de talento yo tengo que demostrar todo el reconocimiento que tengo para ese talento. ¿Ya? Son visas que se deben renovar. La visa inversionista en el caso de Colombia se renueva cada 5 años y en el caso de la de talentos cada 3 años más o menos. Y la otra forma que es ya la residencia permanente, porque las visas anteriores son visas, es decir, se van renovando y después tú puedes hacer un proceso para la residencia permanente o puedes iniciarla de inmediato, pero nunca lo recomendamos porque generalmente los procesos de residencia que se piden sin un historial en Estados Unidos no terminan en buen resultado. Y existen dos procesos, que el EB-5 y EB-2. El EB-5 es para una inversión en algún proyecto local que busque levantar económicamente alguna industria, o la educación, o la salud, o inmobiliario. Entonces, si ese proyecto aplica, tú con una inversión de $1 millón más o menos puedes postular directamente a la residencia. O el EB2, que ya es un proceso para gente que pueda demostrar habilidad extraordinaria en alguna área de negocio o del arte o de cualquier industria. Si yo demuestro que tengo habilidad para eso y me quiero venir para acá porque quiero hacer mi aporte desde Estados Unidos, también es algo que se puede hacer. En promedio, el costo de las visas de trabajo regular está entre $5.000 y $7.000. Estoy dando valores de mercado. Las visas de inversionista y talento promedio $10.000. Y la residencia está ya cercano a los $20.000. Un proceso muy caro, es un proceso que no es lento, puede tomar mínimo 2 años. Y como están las cosas ahora con inmigración, lo más probable es que pueda demorar un poco más de aquí en todo lo que es el gobierno de Trump, van a estar un poquito más lentos esos procesos. Bueno, y eso por mi parte. Finalmente aquí mi presentación va a estar disponible, se las vamos a mandar. Van a estar todas nuestras oficinas al final de la presentación. Decirles que desde Mont Group Estados Unidos estamos para apoyar en todo este proceso de soft landing. Todo lo que yo les estuve hablando es algo que nosotros podemos ayudarlo. En el email que van a recibir posterior a esta presentación van a estar mis contactos, absolutamente disponible para que podamos conversar uno a uno si así lo requieren. Y ahora le dejo la palabra a Lina para que pueda hablar de lo que les comenté hace un poco. Hola, buenos días. Dame un segundo, voy a presentar. No hay problema. Me confirma. Yo te aviso, todavía no. Ahí sí se ve. Me confirma si la están viendo completa. Y se ve completa. Ok, entendiendo que tenemos el tiempo muy acotado y que sobre todo cuando hablamos de aspectos tributarios podríamos tomarnos semanas. Queremos básicamente hacer un pequeño paneo de algunos aspectos tributarios importantes a tener en cuenta cuando queremos realizar operaciones, en este caso hacia Estados Unidos. En la mañana de hoy hemos hablado de dos aspectos. Uno, por ejemplo, Juan Sebastián hablaba de exportación de servicios, de ampliar ese tejido exportador, que es lo que busca ProColombia, y a su vez Fernanda hablaba de ya aspectos y cómo poder instalarse propiamente en Estados Unidos. Entonces nosotros en principio, una primera etapa normalmente que hemos tenido con nuestros clientes es que quieren abordar primero la opción de exportar servicios de Colombia sin necesidad de instalarse todavía en Estados Unidos. Digamos que esta presentación va a estar disponible para ustedes. Voy a ir muy rápido por efectos del tiempo, pero si bien es cierto, nosotros podemos prestar servicios en Colombia y el más eficiente es el suministro de servicios transfronterizos que son servicios prestados y ejecutados desde Colombia,
pero que se consumen en su totalidad en Estados Unidos. En ese caso, para que un servicio en Colombia sea considerado exportación de servicios y a su vez sea considerado exento de IVA, la normativa tributaria local tiene unas reglas a tener en cuenta. Y lo primero es que, o la más relevante, es que ese servicio que se prestó desde Colombia sea consumido en su totalidad en el estado, en el otro estado, y no tenga potencialidad de ser consumido en Colombia. ¿Por qué? Porque donde no pueda yo demostrar este requisito, que es el más esencial a mi concepto, ese servicio que ustedes quieran prestar desde Colombia hacia Estados Unidos estaría grabado con IVA. Y al estar grabado con IVA, el IVA es un impuesto indirecto que el comprador en Estados Unidos no lo podría utilizar, lo que generaría que sería un mayor valor del costo del servicio. Sí, Manuel, les vamos a hacer llegar el video. Entonces, uno de los esenciales o de los requisitos formales que necesitamos cumplir a nivel de exportación de servicio, primero es estar inscritos como exportador en el Registro Único Tributario, marcar qué tipo de servicio es el que vamos a prestar hacia cualquier país. Digamos que la actualización del Registro Único Tributario no nos especifica o no nos pide qué país va a ser hacia donde vamos a exportar nuestros servicios. Siempre debemos emitir facturas o documentos equivalentes y debemos tener como respaldo, y este es un elemento también formal, ya sea una orden mercantil de servicios aceptado o un contrato celebrado entre las partes o una orden de compra de servicios donde conste específicamente que el servicio va a ser sí o sí consumido en el exterior. Como les mencionaba, este es un requisito que obviamente yo en un contrato puedo poner lo que quiera o en una factura también, pero este realmente es el requisito esencial de la prestación del servicio que me permite clasificarme como prestador de servicio de exportación de servicios exento de IVA. Entonces, digamos que algunos elementos ya materiales, no hay necesidad de, puedo tener indispensable para efectos ante la DIAN que la orden de servicio, el contrato, tenga una fecha cierta, puede ser firmado a través de DocuSign o cualquiera de estas plataformas de firma digital. Excepcionalmente, la DIAN puede pedirnos que ese contrato venga apostillado desde el exterior o haberlo apostillado o notarizado acá en Colombia. Como mencionaba anteriormente, esa prestación de servicios puede ser ejecutada totalmente en Colombia, pero puede tener o no desplazamiento de personal y pues esa factura de exportación de servicios, si cumple los requisitos antes mencionados, será exenta de IVA y por tanto no tendrá un mayor costo a través del impuesto. Especialmente cuando presto servicios en Colombia, se van a activar dos tipos de impuestos. Ya hablamos un poco del impuesto de IVA y de qué debo cumplir para que sea un servicio exento, pero también los servicios en Colombia se entienden que son gravados con el impuesto de renta. Entonces, dependiendo de la normativa local de Estados Unidos, ese servicio que yo presté desde Colombia, o sea, esa factura, que va a darse puede estar o no sujeta a retención en la fuente o al withholding tax. En mi experiencia, en la mayoría de los casos, la contraparte de Estados Unidos prefiere no practicar retención en la fuente. Entonces, al no practicar retención en la fuente al momento del pago, ese dinero que llega completo a la compañía colombiana, no es, como no hay retención en la fuente, que es un método de recaudo anticipado de impuestos, pues entonces sería un ingreso grabado a la tarifa general en Colombia. Sería un ingreso que tributa completo. La única diferencia a lo que normalmente nosotros conocemos en Colombia es que no hay una retención en la fuente que yo pueda descontar, pero puedo tomar los costos y los gastos asociados a ese ingreso que llegó sin retención en la fuente. En el caso en que la contraparte en Estados Unidos nos haya practicado
retención en la fuente. Esa retención en la fuente, de acuerdo a lo que establece la norma local en Colombia, puede ser usado como crédito fiscal, es decir, puede usar ese impuesto pagado en el exterior para descontarlo en el momento de la depuración de la renta local. Algo más que queríamos comentarles rápidamente es el escenario número 2, y era el que mencionaba un poco Fernanda, en el cual una compañía colombiana o una persona natural colombiana decide tener una compañía en Estados Unidos. Esa compañía, dependiendo de su actividad, puede o no tener utilidades en Estados Unidos, y ahí vamos a hablar de varias cosas. Entonces, lo primero es que en Colombia todos los contribuyentes, tanto personas naturales como personas jurídicas, somos contribuyentes de fuente mundial, es decir, presentamos nuestros impuestos por los ingresos generados en Colombia, pero también por los ingresos generados en el exterior, que la norma considera ingresos nacionales. Entonces, teniendo en cuenta lo que establece la norma colombiana, los dividendos o las participaciones que tenga un contribuyente colombiano residente en Colombia que provengan de sociedades en el extranjero será considerado un ingreso de fuente nacional, y ese ingreso de fuente nacional entra a la depuración normal del impuesto de rentas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en la medida que un contribuyente colombiano sea titular de activos en el exterior, también tiene la obligación no solo de presentar y de reportar esos activos o esos ingresos que lleguen a generar esos activos dentro de su declaración de impuesto de la renta, sino que adicionalmente tiene que presentar la declaración de activos en el exterior. Y entendiendo que un activo es la titularidad, por ejemplo, de acciones o de participaciones en compañías en el exterior, esto también debe ser tenido en cuenta al momento de presentar y cumplir obligaciones en Colombia. Fernanda también hablaba algo del régimen de precios de transferencia. Es importante que todas las operaciones, tanto las anteriores a nivel de servicios como estas en reparto de dividendos, pues tengan las que están sujetas al régimen de precios de transferencia, son cuando lo hago entre vinculados económicos, las prestaciones de servicio, mientras que el reparto de dividendos no son operaciones sujetas al régimen de precios de transferencia. En el caso de reparto de dividendos, sigue la misma regla general que conversamos para el tema de servicios. Tengo una compañía en Estados Unidos, esa compañía en Estados Unidos produjo unos dividendos. Si por normativa local no hay retención en la fuente al momento de repartir los dividendos, pues ese dividendo llegará a Colombia, como lo mencionaba anteriormente, sujeto a la tarifa general del 35%, que es la renta que nosotros tenemos en este momento. Y en el caso que llegara a haber alguna retención en la fuente adicional a el impuesto que paga en cabeza de la sociedad, esa retención en la fuente o ese withholding tax podrá ser usado por el accionista como crédito fiscal. Sé que es mucha información, sé que fui muy rápida, pero pues queda a disposición esta presentación, mi correo electrónico, cualquier duda adicional que llegasen a tener. Fernanda, te paso la palabra. Muchas gracias, Lina. Bueno, creo que han tenido tres presentaciones donde la figura completa se les ha entregado de manera muy precisa. Como dice Lina, es mucha información, no es fácil, son en realidad entender dos mercados totalmente diferentes, pero para eso estamos las organizaciones que estamos hoy día acá para ayudarlos precisamente en ese proceso. Así que solamente en beneficio del tiempo, cerrar este webinar, dar las gracias a Juan nuevamente, a Lina por haber estado presente hoy día, y cualquier duda posterior a esta presentación, repito, van a recibir un email con nuestros contactos y estamos disponibles para una reunión uno a uno y así poder ahondar en su caso en específico. Voy a revisar si tengo preguntas. No, los había revisado recién, no hay preguntas, así que bueno, doy por cerrado este webinar, agradecer nuevamente y que tengan todos un muy feliz día. Que estén Gracias. muy bien, muchas gracias. Chao.